Bien, en esta presentación vamos a describir los huesos del miembro superior, el esqueleto del miembro superior. Entonces, para comenzar, vamos a mostrar primero los huesos que forman el cíngulo pectoral. En este caso tenemos por acá la clavícula y por acá la escápula. La clavícula es un hueso que se considera largo, aun cuando no tiene cavidad medular. Podemos ver que articula en su extremo medial, su extremidad esternal, con el esternón, y en su extremidad acromial con el acromion de la escápula, que es este huesito que está acá. Este es un hueso que normalmente tiene forma de S itálica. Tengo otra clavícula por acá, se los voy a mostrar un poco más cerca. Ahí, miren. Esta es la clavícula, ¿ven? Entonces tiene una forma, una doble curvatura entre el cuerpo y los dos extremos. Este es el cuerpo de la clavícula. Bien, importante porque es un puntal para el movimiento del miembro superior. Luego tenemos la escápula. La escápula es un hueso plano. Fíjense, lo podemos ver en esta otra preparación. Es un hueso plano, tiene bordes y ángulos. Acá vamos a describir el ángulo superior, el ángulo inferior, el ángulo medial y el ángulo lateral. En este caso, en el ángulo lateral, destaca la presencia de una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que es la que articula con la cabeza del húmero. Además, en relación a esta cavidad está el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Ahí. Además, sobre la cavidad glenoidea podemos ver este proceso, este gancho que es similar a un dedo, ¿cierto? Que se llama proceso coracoides, un lugar importante de inserción muscular. Por posterior, la escápula nos muestra un proceso, una prolongación ósea bastante larga, que es esto que está acá, la espina de la escápula. Esta espina determina la formación de dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, que son lugares de inserción muscular. Finalmente, hacia lateral, la espina escapular tiene esta superficie articular, todo esto que se llama acromion, donde hay una carilla articular que es para la clavícula. Bien, esa es la escápula. Luego tenemos el húmero, lo vamos a mostrar acá. El húmero es un hueso largo, es el hueso del brazo. En superficie proximal exhibe la cabeza del húmero, el tubérculo menor, el tubérculo mayor y entre ambos el surco intertubercular. A nivel de cuerpo, vemos que por posterior va a tener, aquí no se alcanza a ver, pero un surco para el nervio radial y por supuesto tiene cavidad medular. En la epífisis distal, que es esta, vamos a reconocer fundamentalmente superficies articulares. Vamos a ver aquí esto que se llama el capítulo, algunos textos lo describen como cóndilo, el capítulo humeral, y esto que está acá, la tróclea humeral. Asimismo, sobre el capítulo humeral encontramos el epicóndilo lateral, sobre la tróclea el epicóndilo medial o epitróclea, esa superficie que está ahí. Bien, a este se le llama el hueso de la risa porque justo por detrás pasa un nerviecito que es el nervio ulnar, entonces uno se lo pellizca y da una corriente hacia el antebrazo. Después tenemos acá los dos huesos del antebrazo, el radio localizado lateralmente, la ulna localizado medialmente. Para que se orienten, siempre vamos a decir que el pulgar, este que está aquí, es la antena del radio. Donde está el pulgar está el radio. Bueno, estos dos son huesos largos. En el caso del radio vamos a describir en superficie proximal, en la cabeza, una circunferencia articular, que es esta superficie, y arribita una fosita articular. Ahí tiene un cuello bajo la cabeza y esta tuberosidad, que es la tuberosidad del radio, lugar de inserción muscular. En el cuerpo destaca la presencia de unos bordes, particularmente este borde que está aquí, muy agudo, el borde interóseo, que es para inserción de la membrana interósea del antebrazo. Hacia distal vamos a ver que el radio es bastante ancho y de hecho presenta un proceso estiloides, que es este ganchito que está aquí, ese, que se fractura con bastante frecuencia y además tiene una cara articular inferior para articular con el escafoides y el semilunar. Finalmente presenta una pequeña incisura allí, que es la incisura ulnar del radio. Luego tenemos acá la ulna. La ulna es un hueso largo localizado medialmente respecto al radio. Se destaca en ella la presencia de este proceso que tengo ahí con la pinza, el cual se llama proceso coronoides o coronoideo. Bien, si yo se lo muestro por posterior,
la ulna tiene este gran proceso que se llama olecranon, que es lo que uno se palpa cuando se toca el codo. Bien, vemos ahí también que tiene una superficie articular para el radio, que es la incisura radial de la ulna. En el cuerpo vamos a destacar aquí el borde interóseo de la ulna para también la inserción de la membrana interósea. Finalmente, decir de la ulna que tiene una cabeza localizada distalmente y que va a articular con el radio, así como también tiene un pequeño gancho o, ahí se nota mejor, un pequeño ganchito o proceso estiloides ulnar. Bien, por último tenemos aquí el esqueleto de la mano. El esqueleto de la mano está formado por los huesos del carpo, del metacarpo y las falanges. Bien, los huesos del carpo se organizan en dos filas o hileras, una que se llama la hilera proximal y la otra la hilera distal, cada una con 4 huesos, es decir, 8 huesos en total. Veamos aquí los huesos de la fila proximal. Vamos a encontrar de lateral a medial el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la hilera distal encontramos el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso porque tiene este gancho. Bien, después de los huesos metacarpianos, todos estos huesos son huesos cortos. En el caso de los huesos metacarpianos y falanges se clasifican todos como huesos largos. Los metacarpianos se enumeran de lateral a medial, siendo el del pulgar el primer entonces metacarpiano. Metacarpiano 1, 2, 3, 4 y 5. Y se caracterizan por tener una base, un cuerpo y una cabeza. Después vienen las falanges. Las falanges son los huesos que forman los dedos, ¿ya? En el caso del primer dedo, el pulgar tiene solamente 2 falanges, una proximal y otra distal, que tienen base, cuerpo, cabeza. Y en el caso de los dedos 2 a 5, vamos a describir aquí una falange proximal, una falange media y una falange distal. Y esa es la diferencia que tienen los dedos del 2 al 5 con el primero, que el primero tiene solamente falange proximal y distal. En cambio, los otros tienen falange proximal, media y distal. Estas tienen base, cuerpo, cabeza, base, cuerpo, cabeza. Y hay una pequeña excepción, si se dan cuenta, en las falanges distales de todos los dedos, del 1 al 5, encontramos que la cabeza es mucho más rugosa. Entonces, normalmente en la falange distal se describe base, cuerpo y tuberosidad en lugar de cabeza. Bueno, todos estos son huesitos largos. Finalmente, decir que los huesos del carpo son los que forman la muñeca, los del metacarpo son los que forman el dorso y la palma de la mano, y las falanges son las que forman los dedos. Repito por última vez, metacarpianos se enumeran de lateral a medial, las falanges son 2 en el primer dedo y 3 del dedo 2 a 5. Todas tienen base, cuerpo, cabeza, con excepción de las falanges distales, que en lugar de cabeza tienen una tuberosidad. Bien, eso sería el esqueleto del miembro superior.